La lluvia primaveral tamborileaba contra las ventanas de la espaciosa cocina, donde Abigail Pitt picaba metódicamente verduras para una ensalada, mirando de vez en cuando el reloj, las 8:30 de la tarde. Cyril debería haber vuelto hacía una hora. Mezcló la ensalada, la cubrió con film transparente y la metió en la nevera. Su casa de 2 plantas en Sunrise Manor siempre le había parecido demasiado grande para dos. Pero Cyril había insistido. Status, cariño. Un galerista no puede vivir en un piso. Status les había costado una hipoteca de 10 años y una fortuna en reformas. Pero Abby no discutió. Las cosas habían sido diferentes entonces, 6 años atrás. Se limpió las manos, entró en el salón y encendió el tocadiscos. Un disco de Nina Simone llenó el vacío de la casa con una voz aterciopelada. Abby cerró los ojos dejando que la música se llevara sus pensamientos, hasta que el sonido de la puerta principal al abrirse la devolvió a la realidad. Cyril Whitmore entró, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. Llevaba su aspecto habitual. Traje gris claro, pelo oscuro perfectamente peinado, gafas finas de montura negra. Abby no podía negar que a sus 40 y tantos resultaba atractivo, pero al mismo tiempo parecía extraterrestre. Siento llegar tarde. Cyril le tocó la mejilla con los labios al pasar. Las negociaciones con el nuevo artista habían durado demasiado. Abby asintió sin pedir detalles. Antes le interesaba su trabajo, los artistas, las exposiciones. Ahora le parecía inútil. La galería lo absorbía por completo y ella se sentía como un decorado en la vida de su marido. He hecho la cena, dijo Abby. ¿Quieres que la caliente? No, he merendado en la galería. Cyril se aflojó la corbata. Pero sírveme un whisky, por favor. Ella obedeció y se sentó frente a él, observándolo mirar los correos electrónicos en su teléfono sin levantar la vista. Ahí estaba, su rutina nocturna habitual. Silencio, interrumpido por el sonido del tocadiscos y el tintineo del hielo en el vaso. Por cierto, mañana por la noche daremos una pequeña recepción, dijo sin dejar de mirar el teléfono. Tenemos que dar la bienvenida a los nuevos artistas de la galería. Ponte algo apropiado. Abby ocultó un suspiro. Otra fiesta en la que estaría sonriendo y charlando con gente cuyos nombres olvidaría al minuto de conocerlos. Claro, respondió. ¿A qué hora? A las 7. He reservado el catering. No tienes de qué preocuparte. Cyril levantó por fin la vista, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Pareces cansado. ¿Un día duro en la tienda? Lo de siempre, se encogió de hombros. He vendido algunos discos raros de jazz. Pedí un nuevo envío a Europa. Bien, asintió, perdiendo claramente el interés por la conversación. Trabajaré en el estudio. Con esas palabras, se levantó y se dirigió al primer piso, dejando a Abby a solas con Nina Simone. Por la mañana sus caminos se separaron, como de costumbre, sin más. Cyril se marchó a la galería y Abby se dirigió a su tienda, Vinyl Paradise, un pequeño espacio con enormes ventanales y estanterías llenas de discos. Este lugar había sido su verdadero hogar durante los últimos 8 años. Abby abrió la puerta y el timbre que había sobre ella tintineó a modo de saludo. El interior olía a papel viejo, madera y un ligero aroma a café. Pasó la mano por las estanterías de madera, sintiendo la textura de los lomos de los sobres de discos bajo los dedos. Aquí, entre vinilos y música, se sentía viva. El día pasó volando. Unos cuantos clientes habituales, un par de turistas, coleccionistas entusiastas. A Abby le encantaban todos aquellos extraños melómanos que podían pasarse horas hablando del sonido de un saxofón en un disco de los años 50. Le recordaban por qué había elegido este camino, dejando una carrera en el mundo editorial por su propio negocio. A las 6 de la tarde, cerró la tienda y se fue a casa a regañadientes para prepararse para la recepción. Abriendo su armario, Abby pasó mucho tiempo eligiendo un vestido. No demasiado formal, pero lo bastante elegante para una fiesta de arte. Se decidió por un vestido verde oscuro de manga larga. A juego con el color de tus ojos, le había dicho Cyril una vez que se lo regaló por su cuarto aniversario. Me preguntaba si él lo recordaría ahora. A las 7, la casa estaba llena de invitados. Artistas, galeristas, críticos, coleccionistas. Todos se mezclaban en un borrón abigarrado de caras, nombres y sonrisas falsas. Ella se movía entre ellos con una copa de vino blanco, manteniendo la conversación sin meterse en ella. «Abby»,
Cyril apareció cerca, con una joven bajo el brazo. Te presento a Delara Kingsley, nuestro nuevo descubrimiento. Delara, mi esposa Abigail. Abby se volvió y cruzó la mirada con la rubia, alta y esbelta. Llevaba el pelo recogido en un moño informal que resaltaba sus pómulos afilados y sus brillantes ojos azules. Llevaba un sencillo vestido negro que parecía más caro que todo el vestuario de Abby. Un placer, dijo Delara tendiéndole la mano. Su voz era grave y melodiosa. Cyril me ha hablado mucho de usted. Abby le estrechó la mano, sintiendo una ligera desconfianza. Cyril apenas la mencionaba en las conversaciones con sus colegas. ¿Qué tendría que decir de ella? Encantada, respondió ella. ¿Qué género representa? Expresionismo abstracto con elementos de pintura figurativa. Delara sonrió ligeramente. Suena pretencioso, lo sé, pero en realidad es lo que hago. Delara hace cosas increíbles, intervino Cyril, y Abby notó que su mano permanecía en su cintura un poco más de lo que exigía la corrección. Tenemos prevista una exposición individual en otoño. Enhorabuena. Abby bebió un sorbo de vino. Si me disculpas, tengo que comprobar el catering. Dio un paso atrás, sintiendo la mirada de Delara sobre ella. Había algo en la mujer que la inquietaba, ya fuera su confianza o la forma en que Cyril la miraba. Sin embargo, hacía tiempo que Abby había dejado de sentir celos de su marido. Su matrimonio se había convertido en un acuerdo cómodo. Él dirigía su galería, ella su tienda, y se reunían en casa como dos vecinos educados. La fiesta se alargó hasta medianoche. Cuando se fueron los últimos invitados, Abby empezó a recoger los vasos mientras Cyril acompañaba a alguien a la puerta. Déjalo, dijo cuando volvió. Mañana viene la señora de la limpieza. No puedo irme a la cama en medio de este desorden, objetó Abby, mientras seguía colocando las copas en la bandeja. Como quieras, se encogió de hombros Cyril. Delara ha causado furor. ¿Te has dado cuenta? El crítico de la Art Review escribió un artículo sobre ella en el mismo momento. Maravilloso, intentó Abby sonar sincera. ¿Tiene talento? Mucho. Y no solo en pintura. Cyril sonrió al pensar en algo. Tiene una forma especial de ver las cosas. Ve cosas que a otros se les escapan. Abby se quedó inmóvil, sosteniendo el vaso sucio. Cyril solía decir eso de ella, que tenía una forma especial de ver las cosas, que no era como los demás. Bien por ti, dijo al fin. Espero que la exposición sea un éxito. Lo será. Me ocuparé de ello. Cogió una botella de coñac. Estoy en el estudio. No me esperes levantada, vete a la cama. Abby lo vio marcharse y sintió un extraño vacío. ¿Cuándo se habían vuelto tan extraños? Hubo un tiempo en que la había llamado para hablar de nuevos artistas. Le había enseñado su obra. Le había pedido su opinión. Ahora ella solo era un telón de fondo, un decorado en su exitosa vida. Cuando terminó de limpiar, subió a su dormitorio y se quedó largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. 36 años, pelo castaño con las primeras hebras plateadas, ojos verdes con arrugas en las comisuras. ¿Es guapa? Probablemente. ¿Feliz? Ya no. Abby se tumbó en la cama y apagó la luz. No podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a la fiesta. Delara, Cyril. ¿En qué momento se había roto su matrimonio? Quizá cuando la galería empezó a dar beneficios y Cyril probó el sabor del éxito. ¿O cuando quedó claro que no iban a tener hijos y Abby dedicó toda su energía a su tienda? ¿O quizá nunca fueron el uno para el otro? Cyril entró justo cuando ella se estaba quedando dormida. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, guardando las distancias. Abby olía a coñac y a perfume caro, pero no era el suyo. Era de otra persona. A mujer. Cerró los ojos haciéndose la dormida. Antes, en momentos así, se habría vuelto hacia él. Se habría acurrucado a su lado, habría encontrado calor. Ahora había un muro invisible entre ellos, y Abby no sabía si quería derribarlo. Por la mañana se despertó sola. Cyril ya se había marchado, dejando una nota para reunirse con un cliente importante. Típico. Abby se preparó un café y salió a la terraza. El aire primaveral era fresco. El olor de las lilas en flor flotaba en el aire desde las parcelas vecinas. La vida a su alrededor era hermosa, y solo la suya parecía congelada como una mosca en ámbar. Recordó la mirada de Delara, su voz grave, la mano de Cyril en su cintura. Algo le decía a Abby que aquella mujer seguiría estando en sus vidas. Y, de algún modo,
No eran celos ni miedo, sino una curiosidad cansada. ¿Qué encontraría en Cyril? ¿Lo que la propia Abby había encontrado una vez y había perdido hacía tiempo? Terminó el café y se preparó para ir a la tienda. El día prometía ser normal. Visitas, música, discos, su pequeño refugio de la realidad, donde todo seguía teniendo sentido, donde seguía siendo ella misma. Cogió su bolso y echó un último vistazo a la casa que compartía con Cyril. Grande, elegante y vacía, igual que su matrimonio. La semana siguiente a la fiesta pasó volando a un ritmo familiar. Abby abría la tienda, charlaba con los clientes, ordenaba las novedades. Cyril llegaba tarde a la galería, como de costumbre, pero ahora empezaba a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El miércoles, Cyril no le había devuelto ninguna llamada, aunque solía coger el teléfono. Por la noche había explicado que era porque estaba reunido con inversores, pero había una nota falsa en su voz, como cuando mentía sobre el valor de los cuadros a los coleccionistas. Abby conocía el tono, pero decidió no prestarle atención. El jueves encontró en el bolsillo de la chaqueta de Cyril un cheque del restaurante Moonlight, situado en la otra punta de la ciudad. Qué raro. Cyril siempre había dicho que odiaba esa parte de Sunrise Manor, con su gente pretenciosa y su comida mediocre. Abby devolvió el cheque, diciéndose a sí misma que las reuniones de negocios podían tener lugar en cualquier parte. El viernes por la mañana, al despertarse antes de lo habitual, vio que en la pantalla de su teléfono aparecía un mensaje. Tengo ganas de verte. D. Cyril se durmió al oír la notificación. ¿D de Lara? ¿O Daniel, su conocido coleccionista? Abby se dio la vuelta y se prohibió leer la correspondencia de otras personas. Los pequeños detalles formaban un mosaico que no quería ver en su totalidad. En su lugar, Abby se sumergió en su trabajo. El sábado había llegado un cargamento de discos de jazz, raros procedentes de Europa, y se había pasado el día clasificándolos, comprobando su estado y catalogándolos. ¿Vas a llegar tarde hoy?, le preguntó a Cyril el domingo durante el desayuno. Cyril levantó la vista de su tableta, donde estaba revisando el correo. Sí, tengo que preparar el papeleo para la nueva exposición. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Se encogió de hombros Abby. He pensado que quizá podríamos cenar en algún sitio. Lo siento, esta noche no. Cyril dio un sorbo a su café. Quizá la semana que viene. Claro, sonrió ella. La semana que viene. Los dos sabían que eso no iba a ocurrir. Sus cenas juntos se habían convertido en algo tan ficticio como su matrimonio. Algo de lo que se hablaba pero que nunca se hacía realidad. Cuando él se marchó, Abby permaneció sentada a la mesa largo rato, mirando por la ventana. Durante los 6 años de matrimonio, Cyril y ella habían llegado a un acuerdo tácito. Ella no hacía preguntas, y él fingía que todo iba bien. Solía parecer un compromiso aceptable. Ahora se sentía engañada, no tanto por la posible infidelidad de su marido, sino por su propio consentimiento a este juego. El lunes tuvo que cerrar la tienda temprano. Un mensajero tenía que entregar un envío especialmente valioso de discos de coleccionista de los años 60, y Abby había decidido reunirse con él en casa. Rara vez se encontraba en una casa vacía durante el día. Era una sensación extraña, como si fuera una invitada en el museo de la vida de alguien. Abby subió a su dormitorio y abrió el armario, mirando sus vestidos. Entre ellos había uno azul oscuro con la espalda abierta, regalo de Cyril las navidades pasadas. Póntelo en nuestra próxima salida, le había dicho entonces. Ella nunca lo llevaba, cada vez había menos ocasiones para salir. Sus dedos se deslizaron sobre la tela de seda. Luego se fijó en los trajes de su marido. Una hilera inmaculada de chaquetas y camisas, todas ordenadas por color y temporada. Cyril siempre había sido meticuloso con su ropa. Abby pasó distraídamente la mano por los bolsillos de la chaqueta que colgaba del borde y tanteó en busca de algo. Una pequeña tarjeta de visita dorada. De Lara Kingsley, artista. Y un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Abby volvió a colocar la tarjeta en su sitio. ¿Qué había encontrado? La tarjeta de visita del hombre con el que trabaja su marido. Nada extraño ni comprometedor. Y sin embargo, la ansiedad persistía. Aquella tarde, cuando Cyril regresó, ella le preguntó despreocupada. ¿Cómo van los preparativos para la exposición de Lara? Van bien, dijo alegremente. Estamos planeando una conferencia de prensa para la semana que viene.
Su obra ya ha llamado la atención de coleccionistas serios. ¿Tiene talento? Desde luego. Cyril se quitó la chaqueta. Tiene la perspectiva fresca que necesita el arte contemporáneo y una tremenda ética de trabajo. A veces nos quedamos hasta altas horas de la noche discutiendo conceptos. Hasta altas horas de la noche, se dijo Abby. Eso explica los regresos tardíos. Me alegro de que tengas un artista entusiasta, dijo, intentando mantener la neutralidad de su voz. Cyril asintió y se dirigió a la ducha sin notar su mirada. El martes trajo lluvia y una nueva tanda de dudas. La llamada telefónica despertó a Abby a las 6 de la mañana. Un cliente de Japón, que se había olvidado de la diferencia horaria, quería aclarar los detalles del pedido. Al terminar la llamada, se dio cuenta de que Cyril no estaba en la cama. Qué raro, no solía despertarse hasta las 7. Al bajar las escaleras, Abby encontró una nota. Asunto urgente en la galería. No me esperes para cenar. Últimamente había cada vez más notas de este tipo, y cada vez con más frecuencia se mencionaba la galería, como si fuera una palabra clave para explicar cualquier ausencia. Abby arrugó el papel y lo tiró a la papelera. A las 2 de la tarde cerró la tienda para comer y decidió dar un paseo. La primavera en Sunrise Manor era preciosa. Árboles en flor, césped cuidado, calles limpias. Una ciudad perfecta para familias perfectas. Abby caminaba sin rumbo fijo, disfrutando del momento de libertad sin pensar en su marido, su extraño comportamiento y sus sospechas. Sus pies la llevaron a la parte antigua de la ciudad, donde había tiendas de antigüedades y pequeños cafés acogedores. Uno de ellos, Henry's Bistro, era famoso por su cocina francesa y el ambiente del viejo París. Abby decidió tomar un café allí. Estaba a punto de entrar cuando, a través de la ventana panorámica, vio una figura familiar en una mesa al fondo del local. Cyril estaba sentado de espaldas a la entrada, pero su perfil era claramente visible. Frente a él estaba Delara Kingsley, con un vestido claro y el pelo suelto. Hablaban animadamente de algo. La mano de Cyril estaba encima de la suya sobre la mesa, con el pulgar acariciándole suavemente la muñeca. Un gesto que hablaba de una intimidad que iba claramente más allá de una relación profesional. Abby se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Cyril dijo algo y Delara se rió, echando la cabeza hacia atrás. Luego se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Su sonrisa, la misma sonrisa que Abby había pensado una vez que era solo para ella, iluminó su rostro. La imagen era tan clara que no dejaba lugar a dudas ni a autoengaños. Cyril y Delara eran amantes, y a juzgar por su desenfado, desde hacía bastante tiempo. Abby retrocedió para alejarse de la ventana antes de que se fijaran en ella. El corazón le latía con fuerza, pero extrañamente no por el dolor o los celos, sino por la conmoción del reconocimiento. Era como si por fin viera la verdad que inconscientemente conocía desde hacía mucho tiempo. Se alejó rápidamente del café, incapaz de distinguir la carretera. Sus pensamientos eran confusos. ¿Y ahora qué? Hacer una escena, irse en silencio, fingir que no había visto nada. Cada opción parecía correcta y terrible a la vez. Abby se dirigió al parque más cercano y se sentó en un banco. Había niños jugando, parejas de ancianos dando de comer a las palomas, paseadores de perros paseando a sus mascotas. Vida normal y corriente, que de repente le pareció un lujo inasequible. Sacó el teléfono y marcó el número de Chloe, su mejor amiga del colegio. No contestó. Abby recordó que Chloe estaba de viaje de negocios en Europa. Tendría que arreglársela sola. Por la noche volvió a casa y encontró un mensaje de Cyril. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Por supuesto que no esperaría. Se sirvió un vaso de vino, puso un viejo disco de jazz y se acomodó en una silla con un libro. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Abby dejó el libro a un lado y se quedó mirando al vacío, tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Ira? La verdad es que no. ¿Resentimiento? Tal vez. ¿Decepción? Por supuesto. Pero lo principal era la sensación de pérdida, no de su marido, a quien francamente había perdido hacía mucho tiempo, sino de la ilusión de que las cosas aún podían funcionar. Cyril volvió a medianoche. Abby fingió estar dormida cuando entró en el dormitorio. Olía a alcohol caro, cigarrillos y perfume de mujer. No era penetrante, pero sí lo bastante perceptible para alguien que buscara la confirmación de sus sospechas.
Se tumbó a su lado, manteniendo su distancia habitual. Abby se quedó con los ojos cerrados, escuchando su respiración. Solía conocerlo de memoria. Cuando estaba contento, cuando estaba cansado, cuando estaba preocupado. Ahora parecía un extraño que casualmente estaba en su cama. Por la mañana durante el desayuno, Abby se aventuró a hablar. Ayer quería ir a la galería, pero no estabas, dijo, esperando una reacción. Cyril se quedó inmóvil un momento y siguió untando mermelada en la tostada. Estaba reunido con un posible inversor, respondió tajante. Hablábamos de la financiación de la exposición de otoño. ¿En el Henry's Bistro? No, en el despacho de Bradshaw. Cyril levantó la vista. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Se encogió de hombros Abby. ¿Has trabajado mucho con Delara últimamente? Al igual que con otros artistas, dio un sorbo a su café. Su exposición requiere una atención especial. Es el proyecto clave de la temporada. Ya veo, asintió Abby. ¿Tiene talento? Ya te he dicho que sí. Y es guapa. Cyril por fin la miró directamente. ¿A qué vienen esas preguntas, Abby? Solo me interesa tu trabajo, sonrió ella. Hace tiempo que no hablamos de la galería. Estaba claramente relajado. Sí, ya lo creo. Siento haber estado ausente. Cuando terminen los preparativos de la exposición, tendré más tiempo. Una mentira, pensó Abby. Otra mentira conveniente para engrosar la hucha de su matrimonio. Por supuesto, se levantó de la mesa. Tengo que abrir la tienda. Cyril asintió, ya absorto en la lectura de las noticias en su tableta. Abby estaba en piloto automático en la tienda. Ponía discos, charlaba con los clientes, llevaba registros, todo lo habitual, pero en su interior tenía una creciente sensación de irrealidad. Era como si fuera una actriz en una obra de teatro en la que había olvidado sus diálogos, pero seguía actuando por inercia. Cyril llamó a la hora de comer. Hoy llegaré tarde, dijo. Una reunión con un comisario de Nueva York. De acuerdo, respondió Abby. Buena suerte. Me pregunto cómo se llamará ese comisario. ¿Dellar? Pensó, colgando el teléfono. Esa noche, sola en la casa vacía, Abby sacó una caja de viejas fotografías. Su boda 6 años atrás. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro. Ambos sonriendo, mirándose con esperanza y amor. Su luna de miel en Italia, frente al Coliseo, cogidos de la mano. Cyril la besa en la mejilla. Cena familiar con los padres de él, ya fallecidos. Navidad en casa de su hermana en Oregón. La inauguración de una galería hace 5 años. El principio de su éxito y quizá el final de su actual matrimonio. Las últimas fotos fueron tomadas hace 2 años. Unas vacaciones juntos en la costa. En las fotos siguen sonriendo, pero ya no se miran. Las sonrisas no les llegan a los ojos. Abby lo había atribuido al cansancio del trabajo. Ahora ve la verdad. Ya entonces eran extraños. Volvió a meter las fotos en la caja y las guardó en el armario. El pasado no importaba. Lo que importaba era decidir qué hacer con el presente y el futuro. Enfrentarse a Cyril, ¿qué conseguiría? Él negaría, esquivaría, tal vez incluso confesaría, pero le pediría una segunda oportunidad. Abby no estaba segura de querer eso. Su matrimonio había ido muriendo lentamente, durante años. Ella formaba parte del proceso tanto como él. Su silencio, su aceptación de mentiras convenientes, su falta de voluntad para admitir lo obvio. El problema no era solo Cyril o Dellar. El problema era que, en algún punto del camino, Abby se había perdido a sí misma. La mujer que una vez había soñado con algo más que ser un adorno en la exitosa vida de otra persona. Se sirvió más vino y salió a la terraza. La noche era cálida, estrellada. En algún lugar, Cyril se encontraba con Delara. Quizá estuvieran en el hotel, o en el piso de ella, o incluso en la galería a deshora. ¿Hacen planes? ¿Le está diciendo las mismas palabras que una vez le dijo a Abby? De un modo extraño, estos pensamientos no me causaban un dolor agudo, más bien tristeza y pesar por el tiempo perdido. Abby levantó su copa, mirando las estrellas. Por la verdad, susurró, por amarga que fuera. La cuestión seguía siendo, ¿qué hacer a continuación? ¿Continuar el juego del matrimonio feliz? ¿Hacer un escándalo? ¿Marcharse en silencio? Cada opción tenía sus pros y sus contras, y Abby no estaba preparada para tomar una decisión. Por ahora, se limitaba a afrontar la verdad.
Su marido la engañaba y su matrimonio solo existía sobre el papel. Por la mañana, Cyril se comportó como de costumbre, educado, distante, ningún signo de culpabilidad o preocupación. Interpretaba magistralmente su papel en la obra común. ¿Tienes muchas reuniones hoy?, le preguntó Abby durante el desayuno. Unas cuantas, asintió él. ¿Y tú? Estoy esperando un envío de discos raros de una colección privada, dijo ella. Estaré ocupado todo el día. Bien, se levantó Cyril de la mesa. Entonces nos vemos esta noche. Abby lo vio marcharse y se preguntó cuánto duraría este juego. ¿Y valía la pena fingir que todo era normal cuando hacía mucho tiempo que nada lo era? Abby se despertó con dolor de cabeza. La última semana había sido dura. No había dormido mucho pensando en lo que había visto en el café y tratando de decidir qué hacer a continuación. Cyril no parecía darse cuenta. Llegaba tarde, se iba pronto y apenas le dirigía la palabra, salvo unas pocas frases durante el desayuno. Cogió el teléfono. Eran las 9. La tienda abría a las 10 y Abby solía llegar media hora antes para prepararse. Cyril ya se había ido. En la mesa de la cocina encontró una nota. Reunión con inversores a las 10. Volveré tarde. S. Incluso había acortado su firma a una inicial. Qué simbólico. Abby se recompuso rápidamente. Se tragó una pastilla para el dolor de cabeza y se bebió el café. Hoy tenía que llegar un cargamento de discos raros de Europa. Una colección que llevaba siguiendo desde hacía más de un año. El proveedor había prometido entregarlos a las 11. Al salir de casa, vio unas pisadas en el camino de entrada. Alguien había pasado temprano por la mañana. Las huellas de los zapatos de una mujer sobre la tierra blanda después de la lluvia de ayer. A Abby le dio un vuelco el corazón. ¿De verdad había estado Delara aquí? ¿Por qué? Cyril ya se había marchado. Abby apartó esos pensamientos y subió al coche. El trabajo era lo más importante ahora. En la tienda se sentía ella misma, no solo la esposa de un galerista de éxito. Tenía su propia vida, su propio negocio, sus propios logros. Y nadie podía arrebatárselos. Cuando aparcó en Vinyl Paradise, Abby abrió el bolso para sacar las llaves. Y se quedó helada. No había llaves. Sacó el bolso, miró en los bolsillos del abrigo y de los vaqueros. No había nada. Presa del pánico, recordó que anoche había estado revisando los papeles del envío y que se había dejado el manojo en la mesa del salón. Abby maldijo en voz alta. Las llaves de repuesto estaban en casa y el proveedor estaba de camino. Miró el reloj. Si se iba a casa ahora, podría volver antes de que él llegara. Resuelto. El trayecto de vuelta duró 15 minutos. Abby paró el coche delante de la casa y vio que la puerta del garaje estaba entreabierta. Era extraño. Recordaba haberla cerrado por la mañana. Quizás Cyril había vuelto a por algo olvidado. Entró tranquilamente en la casa por la puerta lateral que daba directamente a la cocina. Y se quedó helada cuando oyó ruidos. Risas ligeras, pisadas en el suelo de madera del salón, música suave. Había alguien en la casa. Y estaba claro que no era Cyril. La risa era femenina. Abby atravesó la cocina con cautela y se detuvo en la puerta del salón. Lo que vio la dejó helada. En medio de la sala estaba Delara Kingsley. Llevaba puesto el vestido de noche verde esmeralda de Abby, el mismo que Cyril le había regalado por su cuarto aniversario de boda. A juego con el color de tus ojos, le había dicho entonces. El vestido sentaba perfectamente a la esbelta figura de Delara, resaltando su elevada estatura. Y alrededor del cuello de la artista brillaba un collar con un gran zafiro, regalo de Cyril por su quinto aniversario, que Abby solo se había puesto un par de veces. Delara estaba delante de un gran espejo, arreglándose el pelo. Estaba claro que no había oído entrar a Abby, absorta en la contemplación de su reflejo. Finalmente, dio un paso atrás, evaluando la imagen en su conjunto, y entonces se fijó en la señora de la casa, congelada en el umbral de la puerta. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Delara, pero se recompuso rápidamente. «Abigail», dijo con calma. No la esperaba tan temprano. Abby no podía creer lo que estaba ocurriendo. Aquella mujer estaba de pie en medio de su salón, con su vestido y sus joyas, actuando como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «¿Qué haces en mi casa?». La voz de Abby sonaba anormalmente tranquila. «¿Y por qué llevas mi vestido?». Delara se encogió ligeramente de hombros, como si la pregunta fuera ridícula. «Me lo estoy probando», respondió con sencillez.
Cyril dijo que no te quedaba bien. Quería vérmelo puesto. Cyril. Abby sintió que la ira crecía en su interior. ¿Te ha traído a nuestra casa? Hoy no. Delara se volvió hacia el espejo, admirando el collar. Tiene una reunión con inversores, pero me dio la llave. Hace un mes. Aquella confesión golpeó más fuerte que la propia escena del vestido. Cyril le dio la llave, dejándola entrar en su casa, en su espacio personal. Ya no era solo un engaño, era una traición a un nivel más profundo. «Quítatelo», dijo Abby, con una nota de acero en la voz. «Y ahora...» Delara se volvió hacia ella y Abby no vio en sus ojos culpa ni vergüenza, sino algo parecido a la lástima. «¿Por qué?», preguntó. «De todas formas, no te queda bien. Cyril dice que nunca te lo has puesto». «Ni 3 veces», corrigió Abby automáticamente. «Y no importa, es mi vestido, en mi casa». Delara sonrió. «¿En tu casa?», rodeó el salón con la mano. «Abigail, seamos sinceros. Es la casa de Cyril. La paga él, la ha amueblado él. Es suya. Tú solo, viviendo aquí». Abby sintió que algo en su interior se quebraba. Había algo de verdad en las palabras de Delara. La casa había sido elegida y amueblada por Cyril, aunque siempre habían dicho «nuestra casa». Pero, marcarla como inquilina, eso era demasiado. «Soy su mujer», dijo Abby con firmeza. «¿Y tú qué eres? ¿Otro enamorado? ¿Crees que eres la primera?». Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Delara. «Sé que no soy la primera», respondió con calma, «pero sin duda seré la última». Se acercó a la mesita, donde había una copa de vino tinto de las botellas de coleccionista que Cyril guardaba para ocasiones especiales. Abby sintió que la rabia le hervía por dentro. Aquella mujer no solo había invadido su casa, sino que se comportaba como su dueña. «Coge tus cosas y vete». Abby dio un paso al frente. «Inmediatamente». «¿O qué?». Delara dio un sorbo a su vaso. «¿Vas a llamar a Cyril? ¿Decirle que has pillado a su amante en tu casa? ¿Crees que no sabe que estoy aquí?». Abby se quedó helada. Claro que lo sabía. Le dio las llaves. Le dio permiso para venir. Tal vez incluso le ofreció un vestido para probarse. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó ella sintiéndose repentinamente cansada. «¿Por qué haces esto?». «¿Haciendo qué?». Delara fingió sorpresa. «¿Amar a un hombre que me ama? ¿Llevar cosas que me sientan bien? ¿Vivir la vida al máximo?». Dejó el vaso a un lado y se acercó a Abby. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó en voz más baja. «Ni siquiera estáis luchando. Llevo un año con tu marido y finges que no pasa nada. No te enfadas, no montas una escena, no intentas recuperarlo. Simplemente estás ahí para él». Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Un año?», dijo. «¿Llevas un año con él?». «Desde la primavera pasada», asintió Delara. «Desde la exposición de jóvenes artistas de Chicago. No fuiste, ¿recuerdas?». «Demasiado trabajo en la tienda». Abby recordó. Cyril la había llamado, pero ella había estado muy ocupada. Una nueva entrega, inventario. Ella se había negado, así que él había ido solo. Volvió entusiasmado, hablando de nuevos talentos. Ni una palabra sobre Delar. «¿Por qué ahora?», Abby preguntó. «¿Por qué venir a nuestra casa a probarse mi ropa?». «Porque puedo», respondió Delara simplemente. «Y porque es hora de aclarar las cosas». Cyril no se atreve a hablar. Cree que a ti te parece bien, tu falso matrimonio, en el que cada uno vive su propia vida. Pero a mí no me conviene. Quiero más que eso. ¿Un matrimonio? Abby casi se ríe. ¿Crees que se casará contigo? ¿Por qué no iba a hacerlo? Delara ladeó la cabeza. Soy joven, tengo éxito. Mi carrera va viento en popa. Entiendo su mundo, su ambición. ¿Qué pueden ofrecerle usted y su antigua tienda de discos? Abby la miró y se vio a sí misma 6 años atrás, segura de sí misma, ambiciosa, creyendo en el amor de Cyril. Y de repente sintió lástima por la mujer. «Realmente no lo conoces», dijo en voz baja. «Cyril nunca se casaría con su amante. Va contra sus reglas». Delara frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Irene, Julia, Naomi». Abby curvó los dedos. «Sus antiguas musas». A cada una le había prometido una relación especial. A todas les había dejado claro que su matrimonio no era más que una formalidad, y a todas las había abandonado cuando apareció una nueva. Delara se puso pálida, pero se recompuso rápidamente.
Estás mintiendo, dijo. Intentas ponerme en su contra. ¿Por qué? Abby se encogió de hombros. Tienes razón, no estoy luchando por él. Nuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel. Solo digo que no deberías creerte sus promesas. Fue al armario y sacó un álbum de fotos. Lo abrió por una página y se la mostró a Delara. Esa es Irene, dijo señalando una foto de Cyril con una mujer alta y morena. Hace 3 años. También artista, también especial. Se la había llevado a París y le había alquilado un estudio para trabajar. Pasó la página. Y esta es Julia, la escultora. Hace 2 años. Se conocieron en la Bienal de Venecia. Ella dejó a su marido por él. Cyril rompió con ella a los 4 meses. Delara miró las fotos con sorpresa mal disimulada. ¿Lo sabías? Preguntó. ¿Todo este tiempo? No siempre, respondió Abby con sinceridad. Realmente me perdí las primeras infidelidades. Luego empecé a darme cuenta. Preguntó, haciendo una escena. No cambió nada. En algún momento, simplemente, dejé de pelear. ¿Y te parece bien? Delara la miró desconcertada. ¿Vivir con un hombre que engaña todo el tiempo? ¿Compartiéndolo con otras mujeres? No, Abby negó con la cabeza. Pero hace mucho tiempo que no lo comparto con nadie. Nuestro matrimonio es una cómoda construcción social. Él consigue estatus de casado, respetabilidad. Yo consigo, dudó, vaciló. Sinceramente, ya no sé lo que obtengo. Delara cerró el álbum y se lo devolvió a Abby. Una extraña expresión apareció en su rostro, mezcla de confusión y determinación. Conmigo va a ser diferente, dijo. No soy como esas mujeres. Todas decís eso, sonrió Abby con tristeza. Y todas creéis que seréis las últimas. Delara se acercó al espejo y se desabrochó el collar. Lo colocó suavemente sobre la mesa. No me lo voy a quitar, dijo señalando el vestido con la cabeza. Cyril y yo vamos a una recepción en la galería. Quiere presentarme a los coleccionistas. Abby negó con la cabeza. Es tuyo, dijo cansada. Y él también. Tengo que ir a la tienda. Se dio la vuelta para marcharse, pero Delara la detuvo con una pregunta. ¿De verdad no te gusta? ¿No te gusta en absoluto? Abby se quedó inmóvil un momento y se dio la vuelta. ¿Quería a Cyril? Sí, mucho. ¿Le quiero ahora? Se preguntó. No conozco a este hombre. El hombre con el que me casé ya no está. O nunca existió. Dice lo mismo de ti, comentó Delara. Que has cambiado. Que tu tienda se ha convertido en algo más importante para ti que cualquier otra cosa. Puede que sea cierto, se encogió de hombros Abby. Pero mi tienda nunca me ha mentido, traicionado o humillado. Se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se volvió de nuevo. Una cosa más, dijo. Me preguntaste qué podía ofrecerte. No qué, sino a quién. A mí mismo, mi verdadero yo, sin máscaras ni juegos. ¿Qué tienes que ofrecer además de juventud y ambición? Delara guardó silencio, y Abby continuó. Nunca será todo tuyo, dijo. Cyril siempre tendrá una parte secreta, inaccesible. Nunca sabrás dónde desaparece por las noches, qué guarda en la caja fuerte detrás del cuadro, a quién llama cuando se encierra en el baño. Interpretarás el papel que escribió para ti y creerás que es amor. Delara apretó los labios. Te duele que me haya elegido a mí, dijo. Que yo encaje mejor en su vida. Abby sintió de repente una oleada de cansancio. Tal vez, dijo, solo no creas todo lo que dice y no esperes una larga historia. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Delara con su vestido esmeralda en medio del salón. Abby se dirigió rápidamente a la cocina, encontró las llaves sobre la mesa y salió por la puerta lateral. Hasta que no estuvo en el coche no se permitió llorar. No de dolor ni de celos, sino al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Su matrimonio llevaba mucho tiempo muerto, pero hoy había enterrado la última de sus ilusiones. Llamó a la tienda y el contestador dijo que Vinyl Paradise estaba cerrado. Escribió un mensaje al proveedor disculpándose y pidiéndole que aplazara la entrega para mañana. Luego se sentó en el coche, incapaz de decidir a dónde ir. ¿A casa? ¿A donde Delara se probaba los vestidos y bebía el vino de Cyril? ¿A la tienda donde la esperaban los discos y los fantasmas de su antigua vida? ¿Con su amiga? ¿Pero qué le dirá? Hola, acabo de descubrir a la amante de mi marido en mi vestido. ¿Puedo quedarme a dormir? El teléfono vibró. Un mensaje de Cyril. Llegaré tarde.
no me esperes despierta. Abby sonrió con amargura. Ese había sido su principal modo de comunicación últimamente. Mensajes cortos diciendo que no volverían a verse. Arrancó el coche y salió del patio. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Y para eso necesitaba un espacio libre de Cyril y de Lara, y de cualquier cosa que le recordara su matrimonio roto. Abby condujo por las calles familiares de Sunrise Manor, pasando por las casas pulcras, los jardines cuidados, las tiendas y los cafés donde Cyril y ella habían sido felices una vez. El pueblo seguía siendo el mismo, solo que ella había cambiado. Las palabras de Delara resonaron en su cabeza. 1 año. Cyril llevaba 1 año con ella y ni siquiera se había dado cuenta. O no quería darse cuenta. Tal vez se sentía cómoda fingiendo que no pasaba nada, que su matrimonio solo pasaba temporalmente por una mala racha, que las cosas se arreglarían. Pero la escena de hoy no dejaba lugar al autoengaño. Cyril había llevado a su amante a su casa, le había dado las llaves, le permitió probarse el vestido y las joyas de su esposa. La humillación fue deliberada y cuidadosamente planeada. Abby paró el coche en el parque de la ciudad y se bajó. El aire fresco, la luz del sol, la gente normal a su alrededor la ayudaron a recobrar el sentido. Caminó por el sendero, tratando de ordenar sus sentimientos. Extrañamente, no sentía celos ni deseos de recuperar a su marido. Solo el dolor ensordecedor de la traición y la ira. No tanto contra Cyril o Delara, sino contra sí misma. Por permitirlo, por hacer la vista gorda, por malgastar años en una relación que hacía tiempo que había dejado de proporcionarle felicidad. Abby se sentó en un banco junto al lago y sacó el móvil. Abrió la galería y empezó a hojear fotos antiguas. Su boda, la luna de miel, los primeros años de matrimonio. Cyril sonreía en todas las fotos y sus ojos brillaban de amor, o de lo que ella creía que era amor. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo se había apagado la chispa? Acercó el zoom a una de sus últimas fotos juntos, tomada en una recepción de Nochevieja en la galería. Están uno al lado del otro, sonriendo pero sin tocarse. Hay una distancia invisible pero palpable entre ellos. Dos extraños que, por voluntad de las circunstancias, se encuentran en la misma fotografía. Abby cierra la galería y abre la guía telefónica. Encontró el número de Chloe, su mejor amiga. Chloe siempre decía que Cyril no era el hombre adecuado, que era egoísta y frío. Abby no le había hecho caso, acusando a su amiga de estar celosa. Ahora se daba cuenta de que Chloe veía cosas que ella se negaba a ver. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decir? ¿Por dónde empezar? ¿Recuerdas cuando dijiste que me engañaría? Tenías razón. Demasiado humillante. No, ella tiene que resolverlo por sí misma primero. Tomar una decisión. Y luego discutirlo con los demás. Abby guardó el teléfono y se levantó. Se acabó el quedarse sentada compadeciéndose de sí misma. Era hora de actuar. Se dirigió de nuevo al coche, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sabía qué hacer a continuación. Iría a la tienda. Abriría, a pesar del retraso. Comprobaría los nuevos discos. Llamaría al proveedor. Hacer las cosas que le dan alegría y satisfacción. Y esta noche haría las maletas y abandonaría la casa en la que hacía tiempo que no se sentía dueña. La vida con Cyril no había terminado hoy. Había terminado hacía mucho tiempo. Solo que hoy a Abby por fin se había permitido admitirlo. Y de un modo extraño, esa admisión no le produjo dolor, sino alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente, permitiéndole enderezarse y respirar. La tarde había caído sobre Sunrise Manor, envolviendo las calles en una suave penumbra. Abby subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio. Cerró la tienda antes de lo habitual, llamando a los clientes habituales y disculpándose por haber cancelado la fiesta nocturna de vinilos. La decisión le salió natural. No podía quedarse en esta casa ni un minuto más. Abrió el armario y sacó una bolsa de viaje. ¿Qué se llevaba? Lo esencial, un par de conjuntos de ropa, artículos de aseo y documentos. Dobló sus cosas metódicamente, como si se tratara de un trabajo rutinario, pero en su interior se desató un huracán de emociones. Al pasar junto al espejo, Abby se detuvo. La mujer del reflejo parecía cansada, pero había determinación en sus ojos. ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto?
¿Cuándo se había convertido su matrimonio en una farsa? ¿Cuándo se había resignado a ser la esposa cómoda que fingía no darse cuenta de los engaños? Abby abrió un cajón de la cómoda y sacó un joyero. No era mucho, solo objetos personales, regalos de sus padres, de su hermana, cosas que se había comprado ella misma. Las joyas de Cyril se las había dejado, que se las diera a Delara o a la próxima musa. En el camerino se quedó mirando la estantería de álbumes de fotos. Cogió uno, el primero, con fotos de su juventud, de la universidad, de su primer trabajo, antes de Cyril. Allí estaba la verdadera Abby, ambiciosa, audaz, con los ojos encendidos. ¿Dónde se había metido aquella chica? Terminó de hacer la maleta, bajó las escaleras y dejó el manojo de llaves sobre la mesa del recibidor. Por un momento pensó en dejar una nota. Pero, ¿qué escribir? ¿Sé de tu infidelidad? ¿Me marcho? ¿No me busques? Parecía el diálogo de un melodrama. En lugar de una nota, simplemente se quitó el anillo de casada y lo colocó junto a sus llaves. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Ya en el coche, Abby marcó el número de Chloe. «Hola», dijo al oír la voz de su amiga. «¿Puedo ir?» Se oyó una pausa al otro lado. «Abby, ¿qué te pasa?» La voz de Chloe sonaba preocupada. «Es una larga historia. No quiero hablar por teléfono». «Claro que quieres. Estoy en casa». Chloe Page vivía en una pequeña casa adosada en las afueras de Sunrise Manor. Contable de profesión y artista de corazón, era todo lo contrario a Abby. Práctica, directa, inclinada a decir la verdad a los ojos. Eran amigas desde la universidad, y si alguien podía ayudar a Abby ahora, esa era Chloe. Al acercarse a casa de su amiga, Abby se quedó un rato sentada en el coche, recapacitando. ¿Cómo explicar la situación? ¿Por dónde empezar? Hola, he pillado a la amante de mi marido con el vestido puesto. Parecía el comienzo de una anécdota, pero esa era su realidad. Chloe la recibió en la puerta, la miró atentamente y la abrazó en silencio. Pasaron al salón, acogedor, con estanterías y cuadros en las paredes. Chloe sirvió vino, se sentó enfrente y se dispuso a escuchar. «He dejado a Cyril», dijo Abby con sencillez. Chloe asintió, sin mostrar sorpresa. ¿Cuál había sido la gota que colmó el vaso? Abby le habló de Delar, del vestido, de la conversación en el salón. Las palabras fluían sin lágrimas, como si estuviera hablando de otra persona. «Un año», Chloe negó con la cabeza. «¿Lo sospechabas?» Lo suponía, pero no quería admitirlo. Supongo que me sentía cómoda fingiendo que todo iba bien. ¿Y ahora? Abby bebió un sorbo de vino. Ahora me siento aliviada. Es raro, ¿verdad? Debería estar odiándolo, llorando, gritando. Y estoy contenta de que se haya acabado. Chloe miró a su amiga pensativa. No es raro. Superaste esa relación hace mucho tiempo. Solo que no te atrevías a admitirlo. Abby suspiró. 6 años, Chloe. 6 años de vida. No lo mires así. Esos años te han dado experiencia, tu tienda, una comprensión de ti misma. Nada pasa sin dejar rastro. Abby asintió. Había verdad en las palabras de su amiga. Con los años había cambiado, había madurado, había encontrado su vocación. Tal vez no hubiera sido así sin Cyril. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Chloe. «No lo sé», respondió Abby con sinceridad. «Me quedaré contigo una temporada si no te importa. Luego buscaré un piso. Me haré cargo de la tienda. Empezaré mi vida de nuevo». «Me parece un buen plan», sonrió Chloe. «Y sí, vive todo el tiempo que necesites. Será un placer». Más tarde, tumbada en el dormitorio de invitados, Abby no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a los últimos años con Cyril, su hogar compartido, sus planes fallidos. Extrañamente, no sentía amargura ni arrepentimiento, solo aceptación y una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido personas diferentes. Al mismo tiempo, en un restaurante al otro lado de la ciudad, Cyril Whitmore y Delara Kingsley estaban terminando de cenar. La velada en la galería había sido un éxito. Delara había sido presentada a importantes coleccionistas y su obra había despertado interés. «Por tu éxito», Cyril levantó su copa de champán. «Has estado magnífica esta noche». Delara sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «Cyril, tenemos que hablar». Cyril bebió un sorbo de champán y la miró por encima de la copa.
Eso suena siniestro. ¿Qué te ocurre? Tu mujer, dijo Delara con sencillez. Ha venido esta tarde. Cyril se tensó, pero mantuvo la calma. ¿A la galería? No, a casa. Se había olvidado las llaves de la tienda. ¿Y? Y me pilló con el vestido puesto. Delara observó atentamente su reacción. El verde que me sugeriste que me probara. Cyril dejó el vaso lentamente. Una expresión de preocupación apareció en su rostro, rápidamente sustituida por su habitual máscara de ecuanimidad. ¿Qué ha pasado exactamente? Delara relató su encuentro con Abby, omitiendo algunos detalles de la conversación. Cyril escuchó en silencio, golpeando la mesa con los dedos, un gesto nervioso que solía reservarse. No esperaba que volviera, terminó Delara. Pero quizás sea mejor así. Todo se ha aclarado. ¿Qué se ha aclarado exactamente? Preguntó Cyril bruscamente. Vuestro matrimonio, se encogió de hombros Delara. Sabe lo nuestro, sé que lo sabe. No hay secretos. Cyril negó lentamente con la cabeza. Delara, no te he pedido que aclares mi relación con mi mujer. Pero tú misma has dicho que vuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Sonó sorprendida. Que está inmersa en su tienda y no se da cuenta de nada. Que a lo mejor ella también tiene a otra persona. Eso no significa que yo quisiera... Esto... Cyril se pasó una mano por el pelo. Maldita sea. Abby debe de estar furiosa. Eso es lo interesante, dijo Delara pensativa. No estaba furiosa, más bien calmada, demasiado tranquila. Cyril frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Habló de tu matrimonio como de algo muerto hace tiempo, de ti como un extraño. ¿Y sabes qué más? Me enseñó fotografías. ¿Fotografías? Cyril se tensó. De tu ex, se adelantó Delara. Irene, Julia, Naomi. Dijo que yo no era la primera y que no sería la última. La cara de Cyril reflejaba una mezcla de emociones. Sorpresa, enfado, confusión. ¿Me estaba siguiendo? Murmuró. ¿Estaba recopilando archivos? No lo sé, se encogió de hombros Delara. Pero sabe muchas cosas, y creo que lo superó hace mucho tiempo. Cyril se terminó el champán de un trago. Tenemos que hablar con ella, explicarnos. ¿Por qué? Delara estaba realmente sorprendida. Tú mismo dijiste que querías poner fin a este matrimonio, que estabas esperando el momento adecuado. Cyril la fulminó con la mirada. No quería que ocurriera así. Abby se merece más. ¿Más? Delara sonrió. ¿Después de años de engaños y mentiras? ¿Cuánto le debes? Cyril no contestó. En lugar de eso, llamó al camarero y le pidió la cuenta. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Delara sintió que un muro invisible crecía entre ellos. Por la mañana habían estado muy unidos. Se entendían sin palabras. Ahora Cyril parecía distante, sumido en sus propios pensamientos. Cuando salieron del restaurante, él le cogió la mano. Lo siento, le dijo. Ha sido inesperado. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió Delara. ¿Vamos a tu casa? Cyril negó con la cabeza. Esta noche no. Tengo que pasarme por casa, hablar con Abby. Delara sintió una punzada de celos. ¿Esta noche? ¿Ahora? Sí, dijo con firmeza. Es importante. ¿Más importante que yo? Soltó ella. Cyril la miró durante un largo instante. Delara, Abby y yo llevamos 6 años viviendo juntos. Le debo una explicación. Es una cuestión de respeto, nada más. Respeto, repitió ella. Por supuesto. ¿Cuándo te veré? Mañana. Cyril le besó la mejilla. Te llamaré. La ayudó a subir al taxi y se despidió de ella con la mano. Delara vio su figura desaparecer en la oscuridad y sintió una creciente inquietud en su interior. Algo había cambiado. Algo había salido mal. Cyril llegó a casa sobre las 11 de la noche. La casa le recibió con silencio y oscuridad. Encendió la luz del pasillo y se quedó helado. Sobre la mesa estaban las llaves y la alianza de Abby. Un gesto sencillo y elocuente. Subió lentamente las escaleras y comprobó que el dormitorio estaba vacío. En el vestidor faltaban algunas cosas. En el cuarto de baño no había artículos de aseo. Abby se había marchado llevándose lo imprescindible. Cyril bajó, se sirvió un whisky y se sentó en el sillón. Le invadió una extraña sensación de desolación. Esperaba un escándalo, lágrimas, acusaciones, todas las cosas que habían acompañado a las rupturas en el pasado.
Pero Abby simplemente se marchó, en silencio y con dignidad, como había hecho con todo lo demás en su vida. Sacó el teléfono y encontró su número, pero no se atrevió a llamar. ¿Qué le diría? ¿Lo siento? ¿Vuelve? ¿Hablemos? Todo sonaba falso incluso en su cabeza. Cyril miró a su alrededor. De repente, la casa le pareció ajena y vacía, como si su alma la hubiera abandonado con Abby. Solo ahora se daba cuenta de cuánto de ella había en aquellas paredes, en los cuadros que ella había elegido, en los libros de las estanterías, en las pequeñas cosas invisibles a los ojos, pero que hacían que se sintiera como en casa. Bebió un sorbo de whisky y cerró los ojos. La cara de Abby pasó por su mente, no su rostro actual, reservado y distante, sino el rostro joven y cariñoso que había tenido al principio de su relación. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo se habían perdido el uno al otro en la monotonía de la vida cotidiana, en las ambiciones profesionales, en las quejas no expresadas? Y lo más importante, ¿por qué le inquietaba tanto la idea de que se marchara para siempre? ¿No era eso lo que él quería? ¿Libertad, una nueva vida con Delara, sin obligaciones ni culpas? El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Delara. ¿Va todo bien? ¿Has hablado con ella? Cyril no contestó. En lugar de eso, se levantó, cogió una botella de whisky y subió al estudio. No quería hablar con nadie esta noche. Por la mañana, Abby estaba desayunando en la cocina de Chloe. Su amiga estaba haciendo tortitas, silbando alguna melodía. ¿Qué tal has dormido?, le preguntó, dándole la vuelta a una tortita. No he dormido mal, dijo Abby cogiendo el café. Gracias por invitarme. Ni empieces, la despidió Chloe. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Abby sonrió. Anoche había tomado la decisión de no volver a casa de ella y Cyril, que fuera de Lara o quien quiera que viviera allí. Necesitaba seguir adelante. Hoy abriré la tienda como siempre, dijo. Por la tarde iré a buscar el resto de las cosas cuando Cyril no esté en casa. ¿Quieres que te acompañe?, se ofreció Chloe. No, puedo arreglármela sola. Solo ropa, libros, cosas personales. Que se quede con los muebles y todo lo demás. Chloe le puso delante un plato de tortitas. ¿Estás segura? Tienes derecho a la mitad. No quiero nada que me recuerde a él. Abby negó con la cabeza. Además, él eligió y compró la mayor parte. Déjale que lo disfrute. Chloe miró a su amiga con atención. ¿Sabes qué me sorprende? No estás enfadada. No lloras. No maldices su nombre. Abby se quedó pensativa un momento. Es raro, ¿verdad? Yo misma me lo pregunto. Supongo que lloré este matrimonio hace tiempo, pedazo a pedazo, cuando me di cuenta de que él estaba cambiando, distanciándose, mintiendo. Cuando vi a Delara con su vestido, ya no quedaba amor ni odio en mi interior, solo cansancio. ¿Y ahora qué? Ahora, sonrió Abby. Voy a vivir. De verdad. Sin mirar atrás a Cyril, sin intentar estar a la altura de sus expectativas, sin tener que hacer la vista gorda a sus engaños, simplemente siendo yo misma. Chloe levantó su taza de café. Por una nueva vida. Chocaron las tazas y Abby sintió una oleada de energía. Por primera vez en mucho tiempo, miró al futuro con esperanza y no con ansiedad. El día en la tienda pasó volando. El mensajero llegó con un cargamento de discos antiguos, muy esperado. Algunos clientes habituales se dejaron caer por allí. Abby incluso organizó una pequeña cata de vinos al ritmo de jazz clásico. Nadie notó que le pasara nada, o quizá por fin le pasaba algo. Por la noche se pasó por casa. El coche de Cyril no estaba. Probablemente estaba en la galería o con Delara. Abby recogió el resto de sus pertenencias, sus documentos personales y algunos de sus libros favoritos. En el dormitorio se detuvo un momento, mirando la cama que habían compartido durante 6 años. Tantos recuerdos, felices al principio, amargos al final. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda con marco de plata. Abby la cogió y pasó el dedo por la imagen. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Dónde había quedado todo? ¿Se había disuelto en lo cotidiano? ¿Había perecido bajo el peso de palabras no dichas, esperanzas no cumplidas? Devolvió la fotografía a su sitio. Ya no importaba. El pasado seguía siendo el pasado, y el futuro la esperaba. Desconocido, aterrador, pero suyo. Al salir, Abby echó un último vistazo a la casa que una vez había considerado suya. Hermosas paredes, muebles caros,
orden perfecto, todo lo que Cyril tanto amaba. Y ni una pizca de alma, ni una pizca de calidez, como su matrimonio, exteriormente impecable, interiormente vacío. Al cerrar la puerta, sintió una extraña ligereza. Era como si hubiera dejado dentro no solo cosas, sino también una parte de sí misma. La parte de sí misma que durante años había interpretado el papel de esposa perfecta de un galerista de éxito. La parte que había soportado mentiras y traiciones. La parte que había tenido miedo de estar sola. Ahora estaba sola. Y, de un modo extraño, se sentía bien. De vuelta en casa de Chloe, Abby dejó sus cosas en la habitación de invitados. El teléfono estaba en silencio. Cyril no había llamado ni enviado ningún mensaje. Tal vez aún no había llegado a casa y no se había dado cuenta de su marcha definitiva. O se había dado cuenta, pero no había reaccionado. O tal vez simplemente no sabía qué decir. En cualquier caso, Abby agradeció el silencio. No quería explicaciones, disculpas ni promesas. Nada de eso importaba ya. Sacó el álbum de recortes que se había llevado de casa, el de las fotos de antes de conocer a Cyril. Hojeó las páginas, recordando su antiguo yo, una estudiante de literatura, una aspirante a editora, una chica con sueños de tener su propio negocio. En algún momento había perdido el rumbo, se había equivocado de camino. Quizá el encuentro con Cyril, su matrimonio e incluso su engaño habían sido una parte necesaria del viaje de su vida. Una lección que debía aprender para seguir adelante. Abby cerró el álbum y se acercó a la ventana. La mansión nocturna Sunrise brillaba con luces, como si prometiera nuevas oportunidades, nuevos encuentros, nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Abby estaba dispuesta a aceptar el reto. La semana en casa de Chloe pasó rápidamente. Abby se fue acostumbrando poco a poco a la nueva vida. Se despertaba en la cama de otra persona, iba a la tienda por otro camino, volvía a casa, donde no era necesario mantener la apariencia de un matrimonio exitoso. Por las noches, ella y su amiga preparaban la cena, veían películas antiguas, hablaban de todo lo que había en el mundo, excepto de Cyril. Su nombre se había convertido en tabú, aunque Abby captaba a menudo las miradas preocupadas de Chloe. Cyril no llamaba, no escribía, como si diera por sentada su desaparición. Era a la vez sorprendente y molesto. 6 años de matrimonio y ni una palabra, ningún intento de explicarse, de disculparse, de volver. ¿Qué esperaba ella? Que él se parara con un ramo de flores bajo su ventana, suplicando perdón. Ese no es el estilo de Cyril Whitmore. Al octavo día, sonó el teléfono. Un número desconocido. Abby contestó, adivinando ya de quién se trataba. Tenemos que hablar, la voz de Cyril sonaba cansada. ¿Sobre qué? Preguntó ella tratando de que no le temblara la voz. Sobre nosotros, de lo que ha pasado, sobre el futuro. No estoy segura de que tengamos futuro, Cyril. Una pausa. Aún tenemos que hablar, dijo. En persona, ven a casa, por favor. Añadió la última palabra con evidente esfuerzo. Cyril rara vez pedía, ordenaba, sugería, persuadía, pero no preguntaba. Eso intrigaba a Abby. De acuerdo, dijo. Mañana por la noche, a las 7. Gracias. Otra palabra desconocida que salía de su boca. Estaré esperando. La mañana anterior al trabajo, Abby recibió una llamada inesperada de Pamela Thorne, galerista y amiga de Cyril desde hacía mucho tiempo. No eran íntimos, pero habían mantenido una relación amistosa en el mundo del arte de Sunrise Manor. Abby, querida, ¿cómo estás? La voz de Pamela sonaba antinaturalmente alegre. Ha pasado mucho tiempo. ¿Almorzamos juntas? Abby se sorprendió. Normalmente sus encuentros se limitaban a fiestas y vernissages en los que Cyril estaba presente. ¿Esta noche? Preguntó. Si puedes. Tenemos que hablar. Algo en la voz de Pamela hizo recelar a Abby. De acuerdo, dijo. ¿A la 1 en el Café Lilith? Perfecto. Nos vemos entonces. El Café Lilith no estaba lejos de la tienda de Abby, un local pequeño y acogedor especializado en comida sana. Pamela ya la esperaba en una mesa de la esquina, removiendo nerviosamente su té con una cuchara. Gracias por venir, dijo cuando Abby se sentó frente a ella. He oído que Cyril y tú estáis teniendo... complicado. Abby se tensó interiormente. Así que era eso. Pamela había venido a hablar de cotilleos. Supongo que podría decirse eso, dijo discretamente.
pero no estoy segura de querer hablar de ello. Pamela negó con la cabeza. No te he llamado para eso. Ya vaciló. Hay algo que debes saber sobre Dellar Kingsley. Abby sintió que sus entrañas se tensaban. ¿De qué se trata? Está utilizando a Cyril, dijo Pamela en voz baja. Y no solo románticamente. Tiene trapos sucios sobre él. ¿Compromiso? Intervino Abby. ¿A qué te refieres? Pamela miró a su alrededor, como si temiera que la estuvieran oyendo. Hace 2 meses tuve una reunión con un coleccionista de Nueva York. Me dijo que Cyril le había ofrecido un cuadro en concreto. Hizo una pausa. Uno que habían robado de un museo de Chicago hacía 5 años. Abby frunció el ceño. Eso es imposible. Cyril nunca se involucraría en arte robado. Yo también lo creía. Pamela se encogió de hombros. Pero Axel, el coleccionista, me enseñó las fotos y la correspondencia. Era Cyril. Le vendió ese cuadro por una suma de 7 cifras. Abby negó con la cabeza, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque hace un mes oía de Lara hablando con alguien por teléfono. Hablaba de Cyril, de un trato del que tenía pruebas. No le di mucha importancia hasta que conocí a Axel. Y entonces, Pamela tomó un sorbo de té. Entonces descubrí que Delara estaba en Chicago en el momento del robo, trabajando en el museo. Conservador Junior. Abby sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Podría Cyril haber estado involucrado en el crimen? ¿Y Delara le estaba chantajeando? ¿Por qué decidió contármelo? Preguntó. ¿Por qué no acudir a la policía? Pamela sonrió con tristeza. El mundo del arte es un lugar pequeño, Abby. Un escándalo y te quedas fuera de juego para siempre. No quiero ser la causa de la caída de Cyril, pero eres su mujer. Deberías saberlo. Exmujer, corrigió Abby automáticamente. Por la noche, preparándose para la reunión de mañana, Abby pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. No por ningún deseo de agradar o impresionar, solo quería sentirse segura de sí misma. Se decidió por un estricto vestido negro y un mínimo de joyas. Me recogí el pelo en un moño bajo, nada llamativo ni dramático, solo una mujer que había venido a realizar una tarea importante. Al llegar a la casa, Abby tuvo una extraña sensación, una mezcla de nostalgia, ansiedad y determinación. El camino que había recorrido durante tantos años, la casa que creía suya, la vida que había construido, todo pertenecía ya al pasado. Cyril abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de ella. Parecía cansado, con los ojos ensombrecidos y el pelo un poco despeinado, lo que no era su estilo. «Hola», dijo. «Adelante». Abby cruzó el umbral y percibió al instante el olor familiar de la casa. Una mezcla de la cara colonia de Cyril, muebles de madera y ligeros aromas florales. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era diferente al mismo tiempo. «¿Te apetece algo?», preguntó Cyril. «¿Vino? ¿Té? Vamos al grano», dijo Abby entrando en el salón. Él asintió y le indicó que se sentara. Él permaneció de pie, con las manos en los bolsillos. «Quería disculparme», empezó. «Por Delara, por estar aquí, entre tus cosas. No había planeado que te enteraras así». Abby sonrió. «¿Cómo planeaste que se descubriera? ¿Enviar a un abogado con los papeles del divorcio? ¿O seguir con tus aventuras mientras yo hago como si no pasara nada?» Cyril arrugó la nariz. «Es más complicado que eso, Abby». «¿De verdad?», enarcó una ceja. «Creo que es bastante sencillo. Conociste a Delara hace un año. Te enamoraste, o como se llame esa palabra. Empezaste a verla a mis espaldas. Luego le diste las llaves de nuestra casa y dejaste que se probara mi vestido. ¿Qué tiene eso de difícil?» «Yo no le di las llaves», se apresuró a decir Cyril. «Y no podía venir aquí sin mí. Lo hizo sola». Abby hizo una pausa, evaluando sus palabras. Sonaba plausible. Delara parecía lo bastante segura de sí misma como para hacer algo así. «De acuerdo, digamos», asintió. «Pero todo lo demás sigue en pie. Un año, Cyril. Un año entero mintiéndome, esquivándome, inventándote reuniones de negocios y negociaciones con inversores. No es un año entero», bajó los ojos. «Delara y yo no empezamos a ir en serio hasta hace 6 meses». «6 meses, un año». Abby se encogió de hombros. «¿Qué más da? El hecho es que me engañaste y yo fingí no darme cuenta. Los dos estábamos atrapados en una mentira». Cyril acabó por sentarse frente a ella. «No quería hacerte daño», dijo.
No te lo mereces. Nuestro matrimonio, nuestro matrimonio fue una farsa hace mucho tiempo, lo interrumpió Abby. Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿El divorcio? Suspiró. Si eso es lo que quieres. ¿Quieres? Ya, vaciló. Estoy confundido, Abby. No es tan sencillo con Delara. ¿Te está chantajeando? Preguntó Abby sin rodeos. Cyril se estremeció y su rostro se contorsionó por un momento. ¿Qué te hace pensar eso? No importa, dijo Abby negando con la cabeza. Pero a juzgar por tu reacción, tengo razón. Se levantó, se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Qué sabes exactamente? Preguntó sin volverse. Lo suficiente, respondió Abby. Un cuadro de un museo de Chicago. Un coleccionista de Nueva York. De Lara, que trabajaba en ese mismo museo. Cyril se volvió lentamente. Su rostro se convirtió en una máscara. Ah, ¿quién te lo ha contado? ¿Importa? Sí importa, dijo dando un sorbo. Porque es mentira. Abby lo observó atentamente. Cyril era un buen mentiroso, pero ella lo conocía desde hacía demasiado tiempo. ¿En serio? Preguntó. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Porque me acusan de un delito que no he cometido, dijo con brusquedad. Sí, le vendí el cuadro a Axel, pero no fue robado del museo. Es una falsificación de Delara. Abby se quedó helada. ¿Una falsificación? ¿Vendiste falsificaciones y las hiciste pasar por originales? Yo no, sacudió Cyril con la cabeza. Delara. Es una imitadora brillante. Puede copiar el estilo de cualquier artista hasta el más mínimo detalle. Lo aprendí por casualidad cuando encontré una copia de un Van Gogh en su estudio. Perfecta, indistinguible del original. Y en lugar de poner fin a su relación con la estafadora, ¿decidió convertirse en su cómplice? Abby no daba crédito a lo que oía. No es así. Cyril se pasó la mano por el pelo. Amenazó con contarle a todo el mundo que yo sabía lo de las falsificaciones y que la estaba encubriendo. Aunque pudiera demostrar mi inocencia, la reputación de la galería quedaría destruida. Así que en realidad te está chantajeando. Abby sacudió la cabeza. ¿Y qué? ¿Pensabas seguir con esta relación? ¿O también te estaba amenazando con otra cosa? Cyril apartó la mirada. Tiene pruebas de mi implicación, correspondencia, registros telefónicos. Se suponía que tenía que promocionarla como artista, organizar una exposición individual, introducirla en el círculo de coleccionistas importantes. Y a cambio, ella no te delataría a la policía y seguiría calentándote la cama. Terminó Abby. ¡Qué historia tan conmovedora! Cyril la miró furioso. ¿No te das cuenta de la situación en la que me encuentro? No, no te das cuenta, se levantó Abby. Todos estos años he hecho la vista gorda ante tus asuntos. He creído tus explicaciones, he tolerado tu negligencia. Creía que solo eras un ególatra y un mujeriego. Pero resultaste ser un criminal. No soy un criminal, Cyril levantó la voz. Soy una víctima de las circunstancias. Delara me está manipulando. Por supuesto, Abby no ocultó su sarcasmo. Pobre, pobre Cyril Whitmore, manipulado por una artista del mal. Y antes de eso lo manipuló Irene, luego Julia, luego Naomi. Siempre hay alguien a quien culpar, ¿no? Cyril apretó los puños. No tienes ni idea de lo que he pasado estos años. Construir una galería desde cero, luchar por un lugar bajo el sol, en un mundo en el que todos son contactos y sobornos. Te sentaste en tu tienda, revisando viejos discos y juzgándome. ¿Qué sabes tú de la vida real? Abby le miró asombrada. ¿Era realmente el mismo hombre al que había amado? Guapo, seguro de sí mismo, con un brillo en los ojos y promesas de una vida mejor. Ahora se enfrentaba a un hombre enfadado, dispuesto a culpar al mundo entero de sus problemas. No es nada, Cyril, dijo con calma. No sé nada de tu vida real, y doy gracias al destino por ello. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo. Espera, perdona, no pretendía... Respiró hondo. Abby, estoy desesperado. Delara podría destruirme. Ayúdame. Ella tiró de su mano libre. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Seguir fingiendo que no pasa nada? ¿Convertirme en su coartada? ¿Asumir la culpa? No, claro que no, sacudió la cabeza. Pero tú siempre has sido la sensata. Quizá juntos podamos encontrar una salida a esta situación.
Abby lo miró con incredulidad. Me has engañado, me has mentido, te has dedicado a falsificar y vender arte. ¿Y ahora me pides ayuda? Negó con la cabeza. No tienes moral, Cyril. Hablas como si estuvieras libre de culpa, soltó. Como si no fueras tú el que se hubiera alejado durante años, inmerso en tu mundo de discos y jazz. Como si no prefirieras pasar las tardes en la tienda en vez de conmigo. Porque nunca estabas en casa, exclamó Abby. Siempre en reuniones, negociaciones, fiestas. Y según parece, con amantes. Se dio la vuelta, bajando los hombros. Sí, es culpa mía, de todo. ¿Contento? No, respondió Abby en voz baja. No seré feliz hasta que salga de esta casa y de este matrimonio. Se dirigió a la puerta. Cyril no intentó detenerla, solo le dijo a su espalda, «Te quería, ¿sabes? De verdad». Abby se dio la vuelta. ¿Te quería? Puede que sí, pero no te respetaba. Si no, no habría hecho todo esto. Salió sin mirar atrás. La mañana de septiembre era clara y fresca. Abby estaba de pie en medio de su tienda, observando cómo los trabajadores instalaban nuevas estanterías. En los últimos 3 meses, Vinyl Paradise se había transformado. Se había ampliado a un local contiguo y contaba con una acogedora cafetería esquinera donde se podía tomar un café mientras se hojeaban revistas de música o se escuchaban discos raros. Abby aspiró profundamente, saboreando el olor a madera fresca, café y vinilos. Su local, su negocio, su vida. Sin mirar a Cyril, sin tener que justificar, explicar o fingir. ¿Todo bien, señorita Pitt?, preguntó el capataz, un hombre alto con cara de bonachón. ¿Están colocadas las estanterías según sus marcas? Sí, Rob, todo va bien, sonrió ella. Y por favor, llámame Abby. Él asintió y volvió al trabajo. Abby miró el reloj. Tenía que ir al despacho de su abogado. Hoy Cyril y ella tenían que firmar los papeles definitivos del divorcio. El final de una historia que había durado 6 años. Extrañamente, no sintió amargura ni arrepentimiento, sino alivio y una ligera impaciencia. No veía la hora de terminar con las formalidades y volver a su nueva vida. Encontró rápidamente un piso, pequeño pero luminoso, en una vieja casa de ladrillo cerca de la tienda. Trasladó allí los pocos objetos personales de la casa de Cyril. Compró muebles nuevos, colgó los cuadros que siempre había querido, pero que no se había atrevido a hacer delante de él. Ahora era su espacio. Reflejaba sus gustos y preferencias. Solo habían visto a Cyril una vez en los meses siguientes, cuando discutieron los preliminares del divorcio. Parecía cansado y envejecido, pero había mantenido la dignidad. Le había ofrecido condiciones generosas, la casa y la mitad de sus ahorros. Ella rechazó la casa y se quedó solo con una parte del dinero, que invirtió en ampliar la tienda. Su despedida fue sorprendentemente civilizada. Fue como si ambos se dieran cuenta de que ese capítulo de sus vidas había terminado y que era inútil intentar reescribirlo. Abby intentó no pensar en Dellar. No sabía ni quería saber qué había sido de la relación sentimental entre ella y Cyril después de aquel memorable enfrentamiento. Solo se había enterado, a través de conocidos comunes, de que la exposición individual de Delara en la galería de Cyril había tenido lugar y había sido un éxito moderado. Nada sensacional, pero tampoco un fracaso. Abby cogió un taxi hasta el bufete. Al entrar en el edificio, sintió una extraña calma. Antes la idea del divorcio le había parecido aterradora, casi insoportable. Ahora solo era una formalidad necesaria, el último paso hacia la libertad. Cyril esperaba en la sala de espera, impecablemente vestido como siempre, pero con nuevas arrugas alrededor de los ojos y mechones grises en el pelo oscuro. Se levantó al verla y saludó con una leve inclinación de cabeza. «Hola, Abby». «Hola», se sentó frente a él. «¿Cómo van las cosas en la galería?» Tema neutro, territorio seguro. Así era como hablaban ahora. Educados, distantes, sin indicios de intimidades pasadas. «No va mal», se encogió de hombros. «La exposición de Montgomery fue un éxito. Estamos preparando una nueva exposición para el invierno». «Me alegro por ti», dijo Abby con sinceridad. Cyril guardó silencio, mirándose las manos. «¿Y tú? He oído que estás ampliando la tienda». «Sí», se alegró ella. «Vamos a añadir una cafetería, noches de música, reuniones con coleccionistas. Quiero crear algo más que una tienda de discos». Asintió.
y por un momento Abby pensó que había un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero el momento pasó y Cyril volvió a mostrarse impenetrable. «Llegas justo a tiempo», dijo la secretaria, mirando fuera del despacho. «El señor Rogers les está esperando». Entraron en el amplio despacho, donde les esperaba el abogado de Abby, un hombre serio de mediana edad y mirada atenta. Sentado a su lado estaba el representante de Cyril. Abby lo había visto antes en las cenas de negocios que organizaba su marido. Ex marido, se corrigió mentalmente. «Todos los documentos están listos», dijo el señor Rogers. «Las condiciones son las mismas que hemos discutido antes. Lo único que tiene que hacer es firmar». Puso los papeles delante de ellos. Abby repasó las líneas con los ojos, aunque conocía el contenido de memoria. Redacción estándar, lista de bienes, cantidades. Nada personal, nada emocional, solo hechos y cifras. Cyril cogió primero el bolígrafo y lo firmó. Luego se lo tendió a Abby. Sus dedos se tocaron por un momento. Un toque final. Ella firmó todas las copias, sintiéndose extrañamente ligera. «Enhorabuena, ya están oficialmente divorciados», dijo el señor Rogers. «Los papeles se registrarán dentro de una semana, pero legalmente su matrimonio habrá terminado en cuanto los firme». Abby asintió. 6 años de vida en común terminaban de un plumazo. El final de una historia que empezó tan prometedora y terminó tan prosaicamente. Al salir del despacho, Cyril y ella se detuvieron en el pasillo. Hubo una pausa incómoda. ¿Qué decirse en un momento así? ¿Qué desear? «Bueno, ha llegado el momento», dijo por fin Cyril. «Sí», Abby asintió. «Pues ya está», hizo una pausa y añadió. «Me alegro de que hayamos podido resolverlo pacíficamente, sin demasiado drama». «Yo también», asintió ella. «Los dos lo necesitábamos». Hubo otra pausa. Cyril parecía querer decir algo más, pero no se atrevió. «¿Cómo van las cosas con Delara?», preguntó Abby, sorprendida por su propia pregunta. ¿Por qué iba a querer saberlo? Cyril se entristeció. «Hemos roto», respondió brevemente, justo después de la exposición. «Lo siento», dijo Abby automáticamente, aunque no lo sentía. «No lo sientas», sacudió la cabeza. «Era una relación malsana. Me alegro de que se haya acabado». Abby asintió, sin saber qué añadir. «Tengo que irme», dijo. «Los obreros están instalando nuevas estanterías. Tengo que supervisar». «Claro», Cyril le tendió la mano. «Buena suerte, Abby. Te deseo sinceramente que seas feliz». Ella le estrechó la mano con firmeza. «Lo mismo te deseo a ti, Cyril». Se separaron. Él hacia su coche, ella hacia un taxi que le esperaba. Una extraña sensación de finalidad invadió a Abby. El final de una historia, el principio de otra. La vida continuaba. De vuelta a la tienda se sumergió de lleno en su trabajo. Discutía el diseño de la cafetería con el diseñador, revisaba a los recién llegados, aconsejaba a los clientes habituales. Cuando terminó la jornada laboral, Abby decidió dar un paseo antes de volver a casa. La tarde era cálida, con una ligera brisa que traía el olor de las hojas caídas. Abby caminó por las calles familiares de Sunrise Manor, saboreando el momento. Se sentía ligera y libre, como si se hubiera despojado de la pesada mochila que llevaba desde hacía años. Al pasar por delante de la Galería de Plata, se detuvo ante un cartel de vivos colores. Delara Kingsley, exposición individual, nuevos horizontes. Abby se quedó paralizada, mirando la imagen del cuadro, brillante, atrevido, de líneas nítidas y colores contrastados. No era el estilo de la galería de Cyril, observó. Una dirección muy diferente. En un impulso repentino, Abby empujó la puerta y entró. La galería estaba llena de visitantes. Al parecer, era la inauguración de una exposición. Los camareros servían champán y los invitados hablaban en voz baja mientras contemplaban las obras. Abby cogió su copa y caminó lentamente por las paredes, estudiando los cuadros. Eran buenos, realmente buenos. Vivas, emotivas, con matices profundos. No eran falsificaciones ni imitaciones. Tenían un estilo original, su propia voz. Delara Kingsley era una verdadera artista, no solo una hábil imitadora, como dijo Cyril. «¿Abigail?», sonó una voz grave y familiar. Abby se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Delara. Tenía un aspecto diferente.
El pelo más corto, la ropa más sobria, la mirada serena y confiada en lugar de agresivamente segura de sí misma. No esperaba verte aquí, dijo Delara. Yo tampoco, dijo Abby con sinceridad. Pasaba por aquí y vi el cartel. Se me ocurrió pasarme. Delara asintió, mirándola con cierta sorpresa. Has cambiado, dijo. Pareces más feliz. Puede, asintió Abby. Habían cambiado muchas cosas en aquellos meses. Estaban frente a frente, dos mujeres que podrían haber sido enemigas, pero que extrañamente no se odiaban. Solo un cansado entendimiento y quizá una ligera simpatía. Cyril me ha dicho que habéis roto, dijo Abby. Sí, dijo Delara dando un sorbo a su champán. Después de aquel incidente, todo cambió. Él era diferente. O vi a su verdadero yo, no lo sé. ¿Y cómo va tu carrera? Abby asintió ante los cuadros. Exitosa, creo. Mejor de lo que esperaba. Delara parecía realmente satisfecha. Los críticos elogian mi aspecto fresco y mi estilo original. Es curioso, ¿verdad? Llevo años manipulando el trabajo de los demás y ahora estoy creando el mío propio. Abby la miró atentamente. ¿Así que es verdad? ¿Lo de las falsificaciones? Delara no lo negó. Sí, es cierto. Yo era joven, ambiciosa y muy pobre. Las falsificaciones parecían una forma fácil de ganar dinero, dijo en voz baja. Pero me libré. Después de Cyril, no terminó la frase. ¿Después de qué? Preguntó Abby, repentinamente interesada. Delara apartó la mirada. Me prometió una exposición, un ascenso, todas las oportunidades. Y luego empezó a chantajearme. Amenazó con entregarme a la policía si no hacía lo que él quería. Abby se quedó helada con el vaso en la mano. ¿Chantaje? Dijo que eras tú quien le chantajeaba. Delara sonrió con amargura. Por supuesto que fue él. Cyril siempre se presenta como la víctima. Pero los hechos son estos. Él sabía de las falsificaciones desde el principio. Es más, lo alentó. Y cuando quise dejarlo, para empezar una carrera honesta, utilizó nuestro pasado en mi contra. Abby digirió lentamente lo que había oído. ¿Cuál de ellos había mentido? ¿Cyril? ¿Delara? ¿Los dos? ¿O cada uno creía su propia versión de la verdad? ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó ella. Porque mereces saberlo, se encogió de hombros Delara. Y porque ya no importa. Las dos nos hemos librado de él. Miró el reloj. Lo siento, tengo que volver con mis invitados. Pero gracias por venir. Y siento lo del otro día, con el vestido. Fue cruel y estúpido. Con esas palabras desapareció entre la multitud, dejando a Abby con una copa de champán y un montón de preguntas. ¿A quién creer? ¿Cuál era la verdad en esta enmarañada historia de mentiras, manipulación y traición? Al salir de la galería, Abby respiró profundamente el aire de la noche, y de repente se dio cuenta de que no necesitaba una respuesta. No importaba quién de los dos había mentido más. Lo único que importaba era que había roto el ciclo, que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Caminó por la ciudad al atardecer, sintiéndose inusualmente ligera. Mañana le esperaba una tienda renovada, nuevos proyectos, nuevos conocidos. La vida continuaba y estaba llena de posibilidades. Abby había cambiado en los últimos meses, no solo en su aspecto, que también, un nuevo corte de pelo, ropa más brillante, un andar más seguro. Su actitud ante la vida había cambiado. Ya no esperaba que la aprobaran, ya no se ajustaba a las expectativas de los demás, ya no tenía miedo de ser ella misma. Había gente nueva en su vida. Ryan, un proveedor de discos raros de Europa, con el que podía hablar durante horas sobre el jazz de los años 50. Luis, la dueña de la librería de enfrente, que se convirtió en una buena amiga. Músicos en ciernes, coleccionistas, simplemente gente interesante. De repente, el mundo estaba lleno de personas con las que era un placer hablar. Abby no tenía prisa por tener una nueva relación sentimental. Por ahora tenía suficiente trabajo, amigos y una nueva sensación de libertad. El momento del amor llegaría, si tenía que llegar. Y si no, bueno, también aprendería a ser feliz sola. Mientras se acercaba a su casa, Abby pensó en la extraña ironía del destino. Durante años había temido perder a Cyril. Se había aferrado a un matrimonio que hacía tiempo que había muerto. Había soportado humillaciones y mentiras. Y cuando por fin lo soltó, se dio cuenta de una sencilla verdad.
Perder algo que no era real no era una pérdida. Es liberación. Subió las escaleras y abrió la puerta de su piso. Dentro olía a café y a las flores frescas que había comprado esa mañana. Sobre la mesa había un libro que había estado leyendo. En la pared colgaba un cuadro que ella misma había elegido. Todo aquí reflejaba sus gustos, sus preferencias, su personalidad. Abby se acercó a la ventana, contemplando el atardecer de la mansión Sunrise. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Cyril también estaba empezando una nueva vida. Tal vez con otra musa, tal vez solo. Ya no importaba. Sus historias se habían separado y cada uno seguía su propio camino. No sentía amargura ni arrepentimiento. Solo gratitud por la lección aprendida. Había aprendido a valorarse, a confiar en su intuición, a no tener miedo de estar sola. Aprendió a dejar ir las cosas que no le daban alegría y a construir una vida en la que quería despertarse cada mañana. Abby sonrió ante sus pensamientos. Un nuevo capítulo, una página en blanco, y de ella dependía decidir qué escribiría en ella.